Bueno, hasta ahora lo que habíamos visto es lo que ocurría cuando añadíamos a una disolución acuosa un ácido o una base, tanto fuerte como débil. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una disolución ácida y le añadimos una base o al revés, una disolución básica y le añadimos un ácido? Bueno, en este caso ocurre lo que se denomina reacción de neutralización. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es una reacción de neutralización? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una disolución acuosa de ácido clorhídrico que lo hacemos reaccionar con hidróxido sódico. Como vemos, las dos son fuertes, tanto un ácido como una base fuerte. ¿Qué es lo que ocurrirá cuando reaccionemos? Bueno, hay que recordar que en disolución acuosa realmente yo lo que tengo es por un lado y por otro. Y aquí lo que yo tengo sería por un lado y por otro. Todo en disolución acuosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a ocurrir lo que se denomina una reacción de neutralización. Es decir, el protón va a reaccionar con el OH para dar una molécula de agua y los dos iones resultantes me va a dar una sal. Es decir, la reacción que va a tener lugar va a ser la formación de una sal más la formación de una molécula de agua. De tal manera que tanto el ácido como la base han sido neutralizados. Y de esta manera conseguiríamos eliminarlo o quitarlo de en medio. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurriría si tuviésemos otro tipo de ácido. Por ejemplo, vamos a suponer el ácido sulfúrico que reaccione con el hidróxido potásico. Ambos están en disolución acuosa. Realmente, ¿qué es lo que yo voy a tener? Lo que yo voy a tener va a ser dos protones en disolución acuosa más un ion sulfato por un lado y por el otro lo que voy a tener va a ser un ion potasio y un ion OH por otro lado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar va a ser que se va también a neutralizar. Pero aquí, frente al caso anterior, va a ocurrir un pequeño detalle. Si nos fijamos, este ácido es diprótico. ¿Qué quiere decir diprótico? Quiere decir que puede liberar dos protones, mientras que el clorhídrico es monoprótico, solo puede liberar un protón. ¿Esto qué me va a querer decir? Esto me va a querer decir que para yo poder llevar a cabo la neutralización de todos los protones que libere, no voy a necesitar solo un OH, sino que voy a necesitar el doble. Es decir, que la reacción que va a llevarse a cabo va a ser esta. Y lo que voy a necesitar va a ser el doble de base que de ácido, debido al carácter diprótico de este ácido fuerte. Muy bien, ¿y esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para hacer lo que se denominan las valoraciones ácido-base. ¿Qué son las valoraciones ácido-base? Las valoraciones ácido-base es una técnica que se utiliza para determinar cuantitativamente la cantidad de protones u oxonio que hay en una disolución o de iones OH que hay en una disolución. Y de esta manera, si provienen de la disolución de un ácido, podría calcular la concentración del ácido, o si provienen de la disociación de una base, podría calcular la concentración de una base. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, que tenemos ácido clorhídrico, o sea, una disolución de ácido clorhídrico más agua para dar nuestra reacción clásica, ¿vale? Y tenemos una concentración, vamos a poner que es de 0,1 molar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que la concentración del ion oxonio, como es un ácido fuerte, va a ser de 0,1 molar. Y vamos a suponer que yo adiciono una base. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que conforme yo voy adicionando una base, esta base lo que va a hacer va a ser extraer protones, eliminar iones oxonio, de tal manera que va a aumentar el pH. ¿Cuánto va a aumentar el pH? Tanto como la cantidad de base que pongamos. Supongamos que el volumen no me varía, ¿vale? Y así mantenemos las concentraciones constantes. Supongamos que yo añado
0,05 molar de una base, por ejemplo, de hidróxido sódico. Ya, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Este OH se va a disociar y me va a reaccionar con esto, de tal manera que va a quitar protones oxonio del medio. ¿Cuánto me va a quedar al final? Al final, después del proceso de neutralización, me va a quedar 0,05 molar de oxonio. ¿Por qué? Porque el otro 0,05 habrá reaccionado con el OH proveniente del hidróxido sódico y se habrá transformado en agua neutralizándose. Es decir, teóricamente tendría 0,05 molar más de agua y tendría 0,05 molar de cloruro sódico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta manera, nosotros conseguimos aumentar el pH de una disolución. De la misma manera, podríamos hacer el mismo cálculo, pero justamente al revés. Supongamos que tenemos una base fuerte, como por ejemplo puede ser el hidróxido potásico, en disolución acuosa. ¿Qué es lo que me va a producir? Me va a producir que se va a disociar completamente en ion potasio y en ion OH-. Y lo que me va a dar va a ser un pH determinado, dependiendo de la concentración que tengamos. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que hemos añadido una concentración de 0,01 moles. Así ya no dependemos del volumen. ¿Cuántos iones hidróxido vamos a tener? 0,01 mol. Muy bien, ¿qué ocurre si añadimos un ácido fuerte, como por ejemplo vamos a añadir el ácido nítrico, HNO3? El ácido nítrico, lo que va a ocurrir cuando lo añadamos a esta disolución acuosa es que al disociarse estos protones van a reaccionar con este OH dando lugar a la formación de agua. Vamos a suponer que vamos a añadir 0,007 mol. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que estos 0,07 mol se van a disociar completamente, es decir, me va a dar ion protón por un lado más el ion nitrato por otro, 0,007 y 0,07, y estos 0,07 van a reaccionar con este ion, el ion hidróxido, que está en disolución acuosa y lo va a eliminar del medio, de tal manera que cuando ambos reaccionen, yo al final lo que yo voy a tener va a ser potasio más ion hidróxido más lo que sería más ion nitrato. ¿Cuánto voy a tener de potasio? Voy a tener 0,01. ¿Cuánto voy a tener de ion hidróxido? 0,01 menos 0,007, es decir, 0,003. ¿Y cuánto de nitrato? 0,007. Y eso tendríamos en nuestra disolución. Hemos conseguido bajar el pH porque hemos conseguido disminuir la concentración de iones OH. Y no solo eso, sino que si evaporásemos todo el disolvente, se nos formaría una sal que sería el nitrato de potasio. Y de esta forma conseguiremos hacer la neutralización. Muy bien. Una vez que ya sabemos cómo funcionaría esto, de esta manera podríamos aumentar o disminuir el pH. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en una disolución y queremos que sea más ácida, añadimos un ácido. Vamos a suponer que tenemos una disolución que hemos preparado con hidróxido sódico y el pH es demasiado elevado. Pues podríamos bajar el pH añadiendo simplemente ácido clorhídrico, la concentración que nosotros quisiéramos hasta tener el pH determinado. ¿Y cómo me sirve esto para poder llegar a cabo las valoraciones? Pues muy fácil, porque en una valoración yo lo que voy a conocer va a ser la cantidad de uno de los dos que voy a obtener. Es decir, si yo tengo una disolución de ácido clorhídrico cuya concentración es desconocida, si yo sé
si yo añado una base fuerte, por supuesto, una base fuerte, he enseñado una base fuerte, cuando el pH alcance la neutralidad, que en este caso es 7, lo que habrá pasado es que toda la base fuerte que yo he añadido, toda ha reaccionado con todo el clorhídrico. ¿Qué es lo que va a hacer? Conforme voy añadiendo base, me va disminuyendo la concentración de protones y por tanto el pH va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el ácido clorhídrico, todos los protones provenientes del ácido clorhídrico han reaccionado con todos los iones provenientes de la base fuerte. Y en ese momento, ¿qué habrá? Única y exclusivamente habrá el proceso de equilibrio del agua. Y en ese preciso momento llegaré a la neutralidad. ¿Y qué es lo que conseguiré saber? Conseguiré saber cómo la base que he añadido, yo sé la concentración, sé los mililitros que he añadido, puedo saber el número de moles. Y como puedo saber el número de moles, sé el número de moles de la base que he añadido, eso tiene que ser igual al número de moles del ácido por estequiometría y de esta manera podría determinar la concentración que había de mi ácido. Lo mismo pasaría si la concentración si fuese al revés. Es decir, si yo tuviese una disolución con una base fuerte, con una base, ¿vale? Y lo que hago es añadir un ácido fuerte, como por ejemplo el clorhídrico, ácido fuerte, añado y como yo sé la cantidad que añado, sé los números de moles, el número de mol de clorhídrico tiene que ser igual al número de mol de la base. ¿De acuerdo? Esta igualdad y esta igualdad no siempre se va a cumplir. ¿De qué va a depender? Va a depender de los coeficientes estequiométricos. Así, por ejemplo, si lo que tuviese fuese el ácido sulfúrico, que es diprótico, esto habría que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos estequiométricos. ¿Por qué? Porque un mol reaccionaría con 2 moles, por ejemplo, de hidróxido sódico. Y de esta manera, pues podríamos determinar las concentraciones que no conociésemos. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto está muy bien. ¿Y cómo podríamos determinar si estamos llegando al pH, si es 7, si es 13, si es 1 o si es 4? Pues para eso podemos utilizar instrumentos como, por ejemplo, un pHímetro o también podemos utilizar lo que se denominan indicadores ácido-base. ¿Qué son los indicadores ácido-base? Indicadores ácido-base. Los indicadores ácido-base son una serie de sustancias que cuando se encuentran en un pH determinado tienen un color y cuando se encuentran en otro pH determinado tienen otro color completamente distinto. Estos son los casos que estuvimos viendo en el laboratorio de diferentes colores de rojo, verde, amarillo, etc. Por ejemplo, tenemos un indicador que es la fenolftaleína, el cual tiene la característica de que a pH por encima de 8 tiene un color violeta, sin embargo, un pH inferior a 8 lo que tiene es incoloro. ¿Cómo podemos llevar a cabo nosotros una valoración ácido-base? Bueno, pues una valoración ácido-base se puede llevar a cabo de una manera muy sencilla utilizando un indicador ácido-base. Supongamos que aquí lo que tenemos es un eje donde tenemos el pH y aquí los mililitros que vayamos añadiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a ir añadiendo, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un ácido, vamos a ir añadiendo una base, vamos a ir añadiendo una base, vamos a ir añadiendo una base, hasta que llega un momento en que se llega al pH 7.
En ese preciso momento lo que va a ocurrir es que como se han neutralizado todos los protones que había del ácido fuerte, en cuantito añada una pequeña gota, la concentración de la base se va a disparar. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que, aquí tenemos el pH, sí, en ese preciso instante se va a disparar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que luego voy a ir continuando, añadiendo, hasta que podemos llegar al pH 14, que es el máximo. Fijaros cómo rápidamente hemos pasado, pues, por ejemplo, de un pH, esto puede ser, esto sería 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 13. Con lo cual, fijaros que hemos pasado con una pequeña gota de un pH 4, 5 a un pH pues prácticamente de 9. ¿Qué es lo que pasaría? Que esta sustancia, si añadimos esta sustancia, en cuantito añada una pequeña gotita, pasará de incoloro a violeta. Y este punto en el que ocurre este proceso se llama punto de equivalencia. Punto de equivalencia. Como aquí sabemos los mililitros que he añadido de base y sé la concentración de la base, puedo saber la concentración del ácido. Y así es como se llevaría a cabo una valoración ácido-base.